Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues nada, pues yo también, hombre. Vamos a ver este maravilloso roscón. Mirad qué pinta. Así que nada, aquí tenemos todos los ingredientes, ¿vale? Y bueno, para usarlo y tal, y como esto sobra, fuera. Por cierto, muchísimas gracias a todos, de verdad, y os lo agradezco en el alma por todos los apoyos y por compartir en las redes sociales como estáis haciendo. Gracias a vosotros está subiendo el canal muy rápido y la verdad os lo agradezco en el alma. Gracias, ¿eh? Pues mezclamos 150 gramos de harina de fuerza con una cucharada rasa de azúcar de la sopera y removemos para seguidamente diluir 12,5 gramos de levadura prensada fresca, el cubito de panadero, en 100 mililitros de leches o 95 gramos. Después hacemos un hueco en la harina, un boquete, y introducimos todo lo diluido y mezclamos, amasamos un poquito con las manos hasta tener esa bola que metemos en un cuenco de agua templada 20 minutos. Que todo este paso en un robot de cocina es súper fácil. Metemos todos los ingredientes, mezclamos a velocidad 4 de 10 durante 15 segundos. Ya está. 1, 2, 3, 4... Metemos 145 gramos de azúcar y 10 tiras de piel de naranja y 6 de piel de limón. O bien ralladura, que lo aconsejo mejor. Ralláis una naranja entera y medio limón lo ralláis y lo echáis. Seguidamente echamos 150 mililitros de leche templada o 140 gramos, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 2 huevos, 20 gramos de levadura prensada fresca, un pellizco de sal, pero cuidado, no la echéis encima de la levadura que nos la cargamos, 30 gramos de agua de azahar, 550 gramos de harina de fuerza tamizada. A ver si no la lío parda. Uf. Mierda, ya está. Bueno, aceptable. E incorporamos la bola. ¿Dónde estás? Que no te veo. Cubilete. Mezclamos a velocidad 6 durante 30 segundos. ¡Divino! Y después de esa mezcla echamos 10 gramos más de leche entera antes del amasado. Que si tienes un robot de cocina, la función de amasado durante 3 minutos. Hay que dejarlo crecer un huevo. Amasando a mano sería como veis en las imágenes de arriba, que es muy fácil pero más laborioso. Lo único que tenéis que tener cuidado es con la mantequilla de ir incorporándola poco a poco a partir del 5º minuto de amasado y ya está. Y aquí arriba a la derecha veis una amasadora que vale 40 € y te amasa todo en 10 minutos. Te lo dejo abajo en la descripción por si quieres comprarlo. Pues la masa ahora la metemos en un sitio cerrado, que no le dé el aire, por ejemplo el horno apagado, y lo dejamos ahí 2 horas y media. ¿Vale? Para que no salpique. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa esto? Vale, primero lo tenéis que enchufar, ¿vale? Primero lo enchufamos. Muy bien, de verdad. Ahora empezamos con la nata, entonces las cosas que vayamos a utilizar, el cuenco, etcétera, tiene que estar todo metido previamente en el congelador. Si no, no sale, no se monta. Entonces la nata tiene que estar muy fría, medio litro de nata, vamos batiendo y conforme veamos que sale un poco de espuma vamos incorporando el azúcar, 60 gramos de azúcar, poco a poco. Y después vamos montando, vamos añadiéndole velocidad y ya se monta. Y reservamos en la nevera. Con la nata de trufa, que es increíble. Pues como veis, le echamos el otro medio litro de nata y 50 gramos de azúcar. Lo vamos calentando a temperatura media. Y cuando tengamos ya diluido el azúcar, pues nada, echamos el chocolate y apagamos la vitrocerámica. En cualquier robot de cocina serían 6 minutos a 90 grados, velocidad 1. Echamos el chocolate, mezclamos 40 segundos, velocidad 3, tapamos con film y a la nevera. Mierda. Muy bien. ¿Cómo he puesto la pared? Madre mía. Trufaca lista.
El film se pone tocando lo que es la superficie para que no se cree esa costra fea que se suele quedar. Bueno, aconsejo que hagáis la trufa el día anterior, la dejéis toda la noche en la nevera y por la mañana ya la tenéis lista para montar. Y como habéis visto, tenía bien tapado el roscón. Entonces ahora nos engrasamos las manos con un poquito de aceite y la zona de trabajo y amasamos muy levemente, 1 minutito, 2 como mucho, ¿vale? Amasamos para desgasificar. Entonces vamos haciendo forma de bola, arremetiendo así por debajo, ¿vale? Para que se quede lisa y fina lo que es la masa, y dejamos reposar unos 12 minutos para que nos sea más fácil luego hacerle la forma al roscón. Ahora empezamos con el azúcar humedecida, ¿vale? Que es echar un poquito de agua y un poquito de... Yo le echo un poquito también de agua de azahar, lo remuevo y se queda con esa textura. Y después de estos 12 minutos de reposo, vamos metiendo muy despacito los dedillos, ¿vale? Y cogemos, como si fuera una correa, y vamos haciéndole la forma lentamente y poco a poco del roscón, ¿vale? Arremetiendo bien por debajo, pegándole como pequeños pellizcos por debajo de la masa para que quede tirante la zona de arriba y quede tensa, ¿vale? Más tensa. Traspasamos a la bandeja de horno y dejamos crecer durante 50 minutos aproximadamente, tapada con un trapo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, oiga! ¡Qué bonito! Rociando con agua ese trapo. 1 hora. Water. No vea, ave, qué pedazo de roscón. Pintamos con huevo todo el roscón, que no se te quede nada. Pinta que pinta. Vaya pedazo de bicho. Que no se te quede ningún hueco por pintar, de verdad, que quede en exceso. Y de verdad, si quieres triunfar estas navidades, clica aquí arriba a la derecha, no sé por dónde andará, creo que ahí, por ahí. Clica ahí porque esto es la mejor tarta de zanahoria que habrás probado en tu vida y triunfa siempre en navidades y en cualquier acontecimiento. Y si no has probado mis palmeras, aquí la tienes. Son unas palmeras increíbles. Además, son como 3 recetas en una, te lo aconsejo. Y para terminar mi autopromoción, aquí arriba también te vuelvo a dejar una tarta de 3 quesos con base de galleta Lotus. Mira, este es el aspecto, ¿vale? Para que lo veas, pero este aspecto es hecha con la mitad de ingredientes, excepto la base de galleta Lotus, que ahí son las cantidades que os pido en el vídeo. Pero por lo demás, la mitad de ingredientes. Para que quede ya, y esto es igual, Y ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale al like, comenta algo aquí abajo, activa la campana para no perderte la siguiente receta, comparte en redes sociales y yo te lo agradezco pues poniéndote más gordo, por ejemplo. Ponemos un cazo de agua caliente abajo, ponemos a 180 grados, calor arriba abajo y sin ventilador. Unos 25 minutos aproximadamente. Madre mía. Esto es un roscón, no. Esto es un bicho. Bueno, el roscón, fijaros, esto es un roscón. En condiciones. Está perfecto. Vuelve a su ser. Ahora cortamos el roscón, como bien podamos, y lo rellenamos de nata y de trufa. Siempre con regalitos, ¿eh? Y ahora no hay roscón de Reyes que no se precie, porque me da de más calidad, que no se precie que sin dinero. O sea, tiene que haber un billete. Bueno, yo lo voy a rellenar entero, ¿vale? Pero bueno, voy a poner ya el haba, que pinta, el haba y el billete. Así que nada, yo cojo así y ya está. Y para esto. Ojo, el billete está envuelto en papel, ¿vale? Pero yo no lo he puesto. Así que nada, ahora cogemos, ya depende del arte de cada uno. El arte, ¿morirte de frío? No, el arte de artista. Y como bien podamos, lo rellenamos de la nata y de la trufa, ¿vale? Ya esto a gusto, yo lo peto todo, lo lleno todo. Y este es su resultado final. Una maravilla. Por cierto, os dejo un juego para que me pongáis aquí abajo en comentarios. Quiero llamaros de alguna manera y siempre os digo hola gente, os nombro como gente.
y quiero llamaros de otra manera. Así que proponer vuestro nombre. Un compañero mío me dijo, llámalos tartistas. Y digo, es que con tanta S a mí con el acento no me gusta. Digo, bueno, os lo dejo a vuestra elección. Ponedme abajo en comentario qué nombre queréis que yo me refiera a vosotros, ¿vale? Y nada, espero que os gusten mis vídeos, mirar qué pintaca tiene y quedaros hasta el final, que están las tomas falsas. Eso por supuesto, mirar qué pinta, mirar qué miga, mirar cómo amortigua, mira qué esponjosidad. Eso sí, no puedo apretarlo aquí mucho, ¿por qué? Pues porque sale la nata y no quiero tirarla toda. Así que nada, aquí a continuación te voy a dejar el resultado de cómo sería la división de esa masa para gente que sea menos en la familia, dividida en dos y hacer 2 roscones. Eso sí, os aconsejo que no hagáis tan grande el círculo central, porque si no sale un poquito estrecho, ¿vale? Así que nada, este es su resultado. ¡Un saludo, gente! Joder, macho, me estoy viendo. Oiga, cómo tiembla esto, ¿no? Venga, hombre. Joder, la vida para allá. ¡Qué mierda, cabrón! Con estos... ¡Con... Pillanza. Ahora metemos aquí. Metemos los 2 dedillos así. Y Lo siento. Se me va la pinza. Bueno, eso es para desgasificar, ¿eh? Esto está coelado. Bajamos la temperatura. O sea... La temperatura. ¿Lo veis? Joder, siempre igual. Bueno, aquí lo veis. El resultado impecable. Y ya se acabó el vídeo, porque se ha acabado, ¿vale? Pero bueno, he decidido hacer esto de esta manera porque como hay gente que le encanta mis tomas falsas, pues he dicho, bueno, pues en vez de molestarles con mis recomendaciones mientras se ven las tomas falsas, pues lo hago aparte. Aquí te dejo a un lado una lista de reproducción con mis vídeos, que son muy pocos. Este es el quinto, de hecho. Y al otro lado, una receta espectacular. Y en el centro, para que te suscribas. ¡Un saludo, gente!